capítulo 9 de Juan, para que usted lo vaya buscando. Vamos a estar hablando sobre los primeros 12 versículos. Bueno, es la 13, ¿no? Ya. Oh, la 13. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Estamos leyendo Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Es un tema bien interesante este milagro, y vamos a estar meditando en este tema esta noche, recordando un poco de lo que estudiamos. Ya no entramos en detalles en los últimos dos temas del capítulo 8. Sí vamos a incursionar un poquito para recordar, ¿verdad?, cómo a él le llamaron Belcebú, cómo tuvo esa experiencia, ¿verdad? Y él llamó a ellos: sois de vosotros, de vuestro padre el diablo. Y el tema último, que tiene que ver con la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Que es un tema, hermanos, que algunos grupos, llamémosle religiosos, pues hablan de que Jesús fue criado, y usted y yo sabemos que no fue así, ¿verdad? Vamos entonces a orar y a ponernos en las manos del Señor, y vamos a cantar también. Podemos ponernos de pie. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos a ti honra, te damos a ti gloria, alabanza y adoración. Te ponemos en tus manos este tiempo, Espíritu Santo. Ayúdanos a mis hermanos a comprender, a entender, a tener un corazón enseñable, y que yo pueda de la mejor manera entender y enseñar también, Padre. Espíritu Santo, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lindas alabanzas, cómo nos gozamos cuando le adoramos al Señor. Es la mejor forma de empezar este estudio. Entonces vamos a estar meditando sobre los primeros versículos de Juan capítulo 9. Les decía que del capítulo 8, un capítulo muy fuerte. La temática del capítulo 8 estuvo llena de mucha variedad en cuanto al conocimiento de Cristo. Se recuerdan, primero hablamos del tema de Jesús como la luz del mundo, ¿verdad? Y luego cómo hubo
rechazo de parte de los fariseos, los escribas, los saduceos, un grupo religioso fuerte, impositivo, pero que no eran vasijas que recibían el vino nuevo. Esa era la diferencia. Era un vino viejo que tenía que ser decantado, tenían que ellos morir a ese estilo, ¿verdad? Y es que muchas veces puede que nosotros en algún momento tengamos que pasar por un proceso y tenemos que humillarnos, ¿verdad? Que es la clave para nosotros aceptar la palabra, el evangelio, ¿verdad? Y ellos no estuvieron dispuestos. Y entonces decía él que luego se identificó como el Hijo de Dios. No aceptaron eso, ellos estaban siempre rechazando el mensaje, persiguiéndolo, ¿verdad? De alguna manera. Y bueno, el tema de la mujer adúltera, que nos llevó un poco de tiempo poder meditar sobre algo, un milagro tan maravilloso también en cuanto a la misericordia de nuestro Señor. Y hoy pues vamos a comenzar a hablar del capítulo 9, ¿ya?, que narra uno de los pocos milagros de que Juan deja constancia. Este evangelio no lo este milagro no lo encontramos en otros evangelios, lo encontramos solo en Juan. Y Juan lo narra con lujo de detalles. Prácticamente todo el capítulo 9 está refiriéndose a este tema del milagro de la sanidad del ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 20 de Juan, hablando el propósito del evangelio de Juan, hermano, lo podemos como sintetizar en el capítulo 20 de Juan, en versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Ha de haber sido arrollador la unción que llevaba Jesús, y donde llegaba habían milagros a tutiplén, ¿verdad? Era algo maravilloso. Entonces no se pudo narrar en los evangelios todo, está diciéndonos Juan. Pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es importante entender que las señales nos ayudan, hermano. Usted se da cuenta de algo que pasó y su fe crece, ¿verdad? Y muchas veces seguían a Jesús por esas señales, pero habían otras motivaciones. Lo importante es de nosotros, de parte de nosotros, la motivación es adorarlo, ¿verdad? Seguirlo, que Él se glorifique en nuestras vidas y que el amor de Él pueda ser recibido por nosotros también, porque es importante. De esa manera nosotros vamos a amar porque primero Dios nos ha amado, y ese es un amor importante, ¿verdad? Muy bien, el capítulo 9 de Juan toca varios aspectos. El primero es que conocemos la misión de Jesús en el mundo. Allí vamos a estudiar algo al respecto. Vamos a estudiar el milagro de sanidad del ciego, las reacciones en cuanto al milagro y el interrogatorio que vive el ciego, ¿verdad? E incluso, pues, muchos vecinos del ciego, ya lo leímos, empezaron a hablar de él. Y luego viene el interrogatorio de los fariseos, porque hay un tiempo en donde ellos participan, y luego hay dos interrogatorios, ¿verdad? Un primer interrogatorio
¿verdad? Y luego está el interrogatorio a los padres y un interrogatorio a él, porque ellos se molestaban cuando Jesús hacía un milagro y querían justificar algunas de las actitudes de ellos, ¿verdad? Y por supuesto, una vez el hombre ciego tiene un encuentro con Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Si podemos aplicar eso en nuestras vidas, estábamos ciegos espiritualmente y un día lo encontramos, ¿verdad? Qué lindo. Y luego después la experiencia de Jesús con los fariseos, porque siempre hubo un conato de verdad. Ustedes saben, no estaban de acuerdo con él, incluso lo perseguían, y la motivación era más delicada porque lo perseguían para matarlo. Ahora, hay un contexto de esto que estoy enseñando que vale la pena que lo mencionemos, ¿verdad? Ya ven que en el capítulo 8, él habla de que era la luz del mundo. ¿Se recuerdan ahí en Juan 8:12? Dice la palabra: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y acá le da la vista a un ciego, ¿verdad? Puede ver el ciego. Hubo luz en sus ojos, pero también hubo luz en su espíritu, ¿verdad? Porque él reconoció a Cristo como su Señor. Y eso es lo importante de cuando estudiamos y vamos a estudiar la Biblia y estudiamos los evangelios. Hay una connotación, una aplicación a nuestra vida personal. En este caso, el ciego de nacimiento, él pudo ver, ¿verdad? Y esto nos puede servir a nosotros de ilustración para conocer también la condición de otras personas que pudieran necesitar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, recordemos, y ya lo había dicho en el pasaje anterior, los judíos andaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Ahora esta gente se dan cuenta del milagro y se extiende ese odio que manifestaban hacia el que recibió el milagro, hacia los familiares del que recibió el milagro. Unos corazones duros, endurecidos, tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos reconocían en Cristo al Mesías. Ellos reconocían que era alguien superior, que tenía poder. Amén. Amén. Ahora, ellos no podían aceptar esto, y las consecuencias de los que hablaban a favor era que los expulsaban de la sinagoga. Ya no eran parte, ¿verdad? Porque todo mundo que estaba con los fariseos era parte de la sinagoga donde ellos se congregaran. Ahí en Juan, en el capítulo 9, versículo 22, dice: estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya no podían llegar y congregarse, ¿verdad? Qué tremendo, una posición radical. Entonces, los excluían de la vida religiosa, los excluían del judaísmo, ¿verdad? Y finalmente este ciego, al final, recibió el milagro y todo lo demás, pero ellos lo expulsaron de la sinagoga. No aceptaron. Qué tremendo, hermano. Ese hombre recibió la bendición, la gente debió de haberse alegrado por la obra de Jesús, pero no fue así, ¿verdad? Entonces, cada día, conforme Cristo andaba en su ministerio y había contacto con los fariseos, se abrió una brecha, una separación entre ellos. Ellos no pudieron aceptarlo, ¿verdad? El judaísmo era diferente, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, ya en el capítulo 10, él
Él andaba evangelizando, lo entendemos así. Traía un mensaje del reino. Y él, desde que comenzó, empezó a hablar: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Un nuevo mensaje, algo nuevo que ellos no estaban acostumbrados, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no lo recibieron el mensaje. Algunas personas sí, por supuesto. Pero el grueso de estos fariseos, el Sanedrín, el otro día hablamos del Sanedrín, era la organización, la cúpula del poder de los judíos. Ellos no aceptaron nunca a Jesús, ellos fueron los que lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Nosotros lo entendemos. Ahora, la gente tenía temor y tenía cuidado de hablar de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Hay persecución del evangelio en algunos países. Estaba leyendo en China últimamente, parece que el gobierno ha dictado nuevas disposiciones y están bloqueando las reuniones de los evangélicos en China. Una manera de, parece, como fariseos. Igual no querían el mensaje de Jesucristo, pero el evangelio va corriendo, ¿verdad? No se le puede parar. Entonces, ahora, dentro de este capítulo 9 hay otros temas también que vale la pena que hablemos, que lo vamos a encontrar. Hay varias enseñanzas espirituales. Por ejemplo, el hecho del desarrollo de la fe del ciego. Qué experiencia más tremenda, ¿verdad? Le hizo, escupió el suelo, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y le dijo: vete a lavar los ojos allá en, ¿verdad?, en Siloé. Pero él fue obediente. Eso es importante. Los pasos de fe tienen que ir acompañados de obediencia. La fe y la obediencia tienen que ir juntos, ¿verdad? Usted tiene que hacer caso cuando se le dice algo, ¿verdad? En este caso, el ciego le obedeció a Jesús. Entonces, el desarrollo de la fe del ciego. Y hubo luchas, hubo procesos en la vida del ciego. Como todos nosotros hemos vivido y estamos viviendo procesos, ¿verdad? La opinión que tuvo que experimentar, la gente opinaba diferente, ¿verdad? La resistencia y el temor que había por los fariseos, otra experiencia espiritual. Ser cristiano en ese momento no era fácil, ¿verdad? Una lucha espiritual, ¿verdad? La lucha entre la luz y las tinieblas, un tema también que surge de este capítulo 9. Y el conflicto en la parte de la tradición judía. Los fariseos eran muy estrictos en aplicar la ley de esos tiempos, ¿verdad? Y eso provocó también persecución, primero para Jesús y luego también para los que hablaban de él bien, ¿verdad? Entonces finalmente, ustedes saben, hubo una ruptura, un choque, una ruptura entre lo que es el judaísmo, ¿verdad?, y Jesús y su doctrina. Y eso se vive todavía, ¿verdad? A lo largo de la historia del mundo, la penetración del evangelio no ha sido fácil, ¿verdad? Ha habido oposición de diferentes maneras. Entonces, dice el capítulo 9, versículo 1. ¿Alguien lo lee, por favor? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Amén. ¿En qué momento encontró este ciego? ¿El de dónde venía? ¿Verdad? Habían algunos eventos en los que había participado. Si vamos a los versículos anteriores en el capítulo 8, porque siempre, hermanos, es bueno ir al contexto, ¿verdad?, para entender un poco mejor. Dice que estaban hablando, ¿verdad?, del Padre, y estaban hablando de muchas cosas, ¿verdad? Y entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, porque estaban hablando de Abraham. Pues Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque él estaba hablando de que era eterno, había eternidad, había algo diferente en él. Y miren lo que dicen los
el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Bueno, por supuesto que corriendo, ¿verdad? A esconderse por ahí, y de repente cobró fuerzas, se secó el sudor de la corrida y ¡pum! Encontró al ciego. Y eso es lo que dice la narración en el capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, ¿cómo es que él se interesó del ciego? Porque él estaba interesado en todos, hermano. Allí en el capítulo 9, versículo 4, dice algo interesante. Alguien que lo lea, por favor. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Un ciego, un mendigo ahí, que ¿quién le pondría importancia? Tal vez alguien que lo veía y llevaba por ahí un par de pesos. Ok, pues se lo doy y sigo mi camino. Pero él tomó interés porque él tenía que cumplir su misión a la que había venido. Él había venido por todos nosotros, por los pobres, por los enfermos, también vino por los fariseos. Él venía por todos porque él quería que nadie se perdiera, ¿verdad? Entonces, con esa tranquilidad que le caracterizaba, con esa seguridad, se detuvo, vio al ciego que estaba mendigando. Y yo sé que los que allí andaban, que lo han de haber visto, conocían al ciego. No todos conocían a Jesús, pero algunos sí lo conocían. Y había gente a favor, y en el estudio del capítulo 8 vimos que habían diferentes puntos de vista con relación a Jesús. Era interesante, ¿verdad? Cuando nosotros como iglesia llegamos a una comunidad, pues alguna gente nos van a aceptar, otros va a costar un poco, va a haber que hacer relaciones públicas, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Visitar a las familias, ir a las diferentes comunidades. Aquí nos faltan muchos lugares por visitar. Hay mucha gente que no nos conoce. Y cuando Jesús llegó, se interesó por la necesidad del ciego. A lo mejor habían otras personas con necesidad. Pero siempre Dios tiene planes específicos para darnos una lección. Por ejemplo, cuando el profeta llegó a un lugar, le ayudó a una viuda que le querían quitar los hijos. Y no era ni siquiera hebrea, sino que era diferente. Estoy hablando del profeta, no sé si era Elías o el compañero de Elías, ¿cómo se llamaba? Eliseo. Llegó a un lugar y se interesó por esa mujer porque era una lección, había de darnos a través de eso. En este caso, él se interesa en el ciego de nacimiento. Así nació, ¿verdad? Lo importante es que Jesús buscaba la ocasión para ayudar a alguien o para mostrar su misericordia. Y siempre lo sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, Él siempre va a poner atención en los que están necesitados. Por eso, si en algún momento lo necesitamos, no debemos de vacilar en buscarlo, ¿verdad? Hay momentos de ansiedad, momentos de enfermedad, momentos de depresión, qué sé yo. Esos momentos, tomémoslos y aprovechémoslos porque Él nos va a atender. Así como atendió al ciego, ¿verdad? Él buscaba las oportunidades para hacer el bien. Y eso debe ser la labor de la iglesia también. Ahora, ¿recuerdan de aquel que había sido golpeado en el camino y que pasó un levita y pasó un sacerdote y nadie le hizo caso hasta que alguien pasó y tuvo misericordia de él y lo llevó a un lugar donde lo curaron? ¿Se recuerdan de ese milagro? ¿Verdad?
el hombre malherido por unos ladrones. Lo podemos leer ahí en Lucas capítulo 10, no vamos a entrar en detalles porque es largo, pero está hablando de cómo en cualquier circunstancia tenemos la oportunidad nosotros también de mostrar misericordia. Qué importante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando entonces del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Aquel hombre que cuando vio al hombre en el suelo porque los ladrones lo habían golpeado, le habían robado, él lo atendió, lo llevó a un lugar para que allí fuera curado, dejó dinero, lo atendió, ¿verdad? Debemos de ser misericordiosos. Jesús nos da una lección al respecto de esto que él hizo con el ciego. Muy bien. Y es que habían reglas particulares en los tiempos de Israel, en los tiempos de Jesús, y estaba hasta legislado en la ley cómo debían de cuidarse a los mendigos. Ahí en Levítico capítulo 19, verso 14, recibimos una palabra al respecto. Dice: no maldeciréis al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Estaba en la ley considerado esto, y también en Deuteronomio 27, 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dice al final: y dirá todo el pueblo amén. O sea, de hecho, la ley entonces especificaba que estas personas merecían atención, merecían cuidado. Y Jesús conocía la ley y él cumplió la ley a perfección. Y fue y atendió al ciego. Es importante la actitud que nosotros tengamos hacia el necesitado, ¿verdad? Entonces el Señor nos da una lección. Y la gente pues se comportaba, lo miraban y sacaban peso y se iban, ¿verdad? Lo atendían. Y si alguien le pedía ayuda para que lo guiara, pues alguien estaba ahí, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más. Nadie había intentado cambiar la condición de este mendigo, de este ciego. Pero Jesús se dispuso a hacerlo, como Él quiere cambiar nuestra condición. Porque el Evangelio tiene que provocar un cambio en nuestras vidas, hermano. Esa es la meta, ¿verdad? Venimos a la iglesia porque debe de haber algo nuevo en nosotros. Si ha habido experiencias negativas, problemas matrimoniales, qué sé yo, lo que pueda haber, acá debemos de encontrar la respuesta para poder resolver lo que nos está haciendo daño, afectando, y crecer espiritualmente y ser esas nuevas criaturas de las que habla el Evangelio, la Biblia, ¿verdad? Entonces, qué importante, ¿verdad? Ahora, este ciego pues nos muestra al hombre natural, ¿verdad? Al hombre que vive en tinieblas hasta que Cristo ilumina su espíritu, 2 Corintios 4:6. Esto es importante porque cuando enseñamos tenemos que irnos al beneficio de lo que es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 4:6? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Cristo tiene que resplandecer en nosotros. Esa es la meta del Evangelio. Dice que Él resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Venimos aquí para conocer a Jesús. ¿Cuántos estamos conociendo a Jesús, hermano? Amén. Es importante el estudio del Evangelio de Juan, por eso es maravilloso. Porque nos muestra un Jesús en diferentes facetas, en diferentes momentos, y nos enseña, ¿verdad?, lo que Él hace. Y ahora, en esta ocasión,
el Señor hizo varias cosas en beneficio del ciego. Además de darle la vista, Él iluminó su espíritu, iluminó su parte natural, pudo ver, pero también conoció del Señor, pudo ver la parte espiritual. Nadie había podido hacer algo por el ciego. A lo mejor había gente que sí le ayudaba, ¿verdad? Familiares a lo mejor. Por ahí aparecieron los papás del ciego después, ¿verdad? A lo mejor los padres no habían podido hacer más que cuidarlo, darle ropa, darle alimento, y por ahí lo ponían para que recogiera alguna limosna. Juan 9:2, perdón. ¿Qué dice Juan 9:2? Regresemos a Juan. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué tremendo, hermano. ¿Cómo ve esta pregunta que hacen inmediatamente los discípulos? ¿Qué cree usted que debieron de haber hecho antes de hacer esa pregunta? Lo vieron ciego y pensaron en el pecado. ¿Están conmigo? Amén. Sí, oye, Señor, ¿y este por qué está ciego? ¡Wow! En lugar de actuar de otra manera, esa es la actitud de muchos de nosotros, ¿verdad? De esta sociedad, pues. Sus mentes, sus corazones, ¿verdad? Eran, para empezar, el corazón de estos discípulos era diferente al corazón de Cristo. Por eso tuvieron que pasar mucho tiempo con Él para aprender de Él y tomar el Evangelio como propio y extenderlo, ¿verdad? Porque esa fue la misión después de los discípulos. Ahora, en ningún momento le dijeron: oye, Jesús, ¿por qué no oras por él para que vea? No lo hicieron. No, y andas así, ¿verdad? Por pecador. Aleluya, qué tremendo, ¿verdad? Los discípulos, ¿verdad? Una pregunta teológica, ¿verdad? Que lejos de aliviar la situación, porque no era fácil. Ustedes saben, han visto ciegos que necesitan, bueno, hoy, el otro día había un ciego tan hábil, fuimos con la pastora a visitar una familia y el muchacho ciego, pero se movía con facilidad. En su casa quedó ciego después de un disparo que le dieron. Pero no había nacido ciego, pero parece que van y se entrenan y usan ¿cómo se llama la varita esa? Y van y aprenden a caminar. Hasta hacer su comida. Sí, claro. Ahora, los discípulos no trataron de aliviar la condición, sino que ha de haber oído qué tremendo, el ciego sí tenía los oídos buenos. Y estos que están diciendo ¿por qué están hablando de mí así? ¿Verdad? No pensaron en su beneficio, ¿verdad? Sino querían sacarse una duda. En otras palabras, hermanos, el Señor, ¿por qué está atendiendo al ciego si se lo merece? ¿Verdad que así es la actitud a veces del ser humano? Ahora, el hecho que este hombre hubiera nacido ciego de nacimiento despertó una inquietud en los discípulos. Si tú ves a un ciego, ¿qué es lo primero que piensas? Sí, ¿verdad? Piensan, ¿cómo quedó ciego? ¿Cierto? Yo cuando llegué donde ese muchacho, lo saludé, él fue hacia mí, no noté al principio que era ciego. Así es. No hay gente que los ojos se le nota un poco, ¿verdad? La ceguera. Pero yo no se lo noté, ¿verdad? Pero me imagino que los judíos tienen que haber notado algo, ¿verdad? Pero había otras inquietudes, no la solución de su problema en definitiva, como Jesús estaba pensando, ¿verdad? Y bueno, y es que, hermanos, cuando vemos a un enfermo, a veces preguntamos ¿qué le pasó? ¿Por qué está enfermo? ¿Cierto? Es una pregunta natural, ¿verdad? ¿Y por qué está enfermo? ¿Qué le pasó? Nosotros a veces para orar
decimos, ¿qué es lo que tiene? Queremos saber, ¿verdad? Yo creo que todo mundo, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos el origen de las enfermedades, sabemos el sufrimiento que provocan las enfermedades. Y a veces nos condolemos, nos sentimos identificados con alguien que está en un hospital, en una cama. Pero la pregunta de los discípulos fue un poco fuera de orden, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo lo sienten ustedes? Debemos de tener compasión por el sufrimiento humano. Pienso que los discípulos debieron de haber pensado, ¿vas a orar por él, Señor? Te acompañamos. Y buscando ahí como el aceite, cómo imponerle mano, ¿verdad? Pero no fue así. Ahora, Jesús sí tenía el propósito de sanar al ciego. Ahora, Él se tomó el tiempo, porque esto era lo maravilloso de Jesús, ¿verdad? Cuando usted estudia los evangelios, se da cuenta que Él tenía respuestas para todos, ¿verdad? Y Él se tomó el tiempo para contestar a sus discípulos. Ahora, ustedes han oído hablar de la reencarnación. ¿Saben qué es la reencarnación? A ver. Bueno. Es como volver a nacer, pero en otro cuerpo. Sí, sí, de alguna manera. Iba un señor con un burrito, ¿verdad? Y dijo, hizo una comparación, ¿verdad? De un familiar. Y le dice el otro, no, pues que voy en el burrito porque es como tu madre. Pero cuando se habla de reencarnación, se habla de que yo a lo mejor tuve un origen en un perro, ¿verdad? Y hemos ido evolucionando y reencarnando, no evolucionando, reencarnando en otras cosas. Y hablo de esto porque este punto pudiera hacernos pensar en ese tema de la reencarnación. Porque los fariseos de alguna manera creían en eso. La creencia de que el alma de los muertos vuelve a la tierra en un nuevo cuerpo, trayendo sobre él el castigo por los pecados cometidos en su vida anterior. Algo así, ¿verdad? Y lo menciono porque sí, ellos hablaban de eso. Ahora, no es parte de una enseñanza bíblica, nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Pero la gente puede pensar, no, a saber qué fue en su vida pasada y hoy lo malo que hizo lo está trayendo a su nueva vida, algo así. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son las consecuencias del pecado. Todos estos males comenzaron a estar presentes después que Adán y Eva pecaron. Desde entonces los hombres y mujeres que hemos nacido en este mundo hemos heredado esa naturaleza pecaminosa junto con sus consecuencias. Amén. Ahora, podríamos decir, fíjense bien, que ese hombre, el ciego, había nacido ciego como consecuencia de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que todos traemos. ¿Qué dice Romanos 5:2? Estoy haciendo una pequeña conjetura de todo lo que estamos hablando porque se da lugar, así como ellos preguntaron, ¿verdad? Romanos 5:12. ¿Quién pecó, verdad? Él o sus padres, para que haya nacido ciego. Sí, ¿cómo no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos reforzando el hecho de que por el pecado viene la muerte, no solo la muerte espiritual, sino la física. Por eso el cuerpo hoy se degrada, se pudre, ¿verdad? Antes, el plan de Dios para Adán y Eva era que vivieran eternamente allí en el Edén y disfrutaran y se multiplicaran, pero que no hubiera lo que hoy hay, ¿verdad? La desobediencia trajo esto.
Ahora, ¿creen ustedes que hay una relación directa entre el pecado y la enfermedad? Pues sí, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Por ejemplo, demos un ejemplo, un fumador de tabaco, ¿qué se le puede dañar fácilmente? Entonces, si tiene cáncer, lo asociamos con, una chimenea. Ya, lo podemos asociar, ¿verdad? Entonces, el caso del ciego no era ese caso, ¿verdad? Digamos. Pero los discípulos intentaban establecer una relación entre la enfermedad, la ceguera y algún pecado cometido. Ellos pensaron en ese es el punto. No pensaron en ese momento en otra cosa, no pensaron en que Jesús a lo mejor iba a orar por él, sino surgió la inquietud. Ahora, yo una vez, cuando comenzaba en el pastorado, me atreví a alguien a decirle que la enfermedad que tenía era una opresión demoníaca. Yo lo dije. Y la persona que oyó eso reaccionó bien feo. Yo me equivoqué a lo mejor, pero yo en mi conocimiento después pude confirmar que sí, porque hay efectos de los demonios con las enfermedades. Les digo esto pues porque uno puede cometer y decir eso. Por eso cuando vas a ir a ver a un enfermo tienes que ver, oír y callar. Esperar la dirección del Espíritu Santo, porque yo sí cometí el error, hermano. No, hombre, la reacción un poco difícil, ¿verdad? Y realmente sí había una opresión demoníaca. La joroba de la mujer que sanó Jesús, ¿se recuerdan? La que cayó en el templo, un demonio el que tenía espíritu de enfermedad, le echó y se enderezó. Pero otros creían que era otra cosa. O sea, la reacción de los judíos pudo haber sido una reacción natural, normal. ¿Amén? Amén. Muy bien. Me acuerdo del Señor que estaba agonizando, que fuimos a orar por él, y él estaba grave, y me acuerdo que recibió a Cristo ahí mismo, estaba vomitando sangre todo el tiempo. Ahí recibió a Cristo y ese mismo día murió. Sí. Pero él tenía opresión demoníaca, los demonios se lo querían llevar. Y nosotros oramos, él recibió a Cristo, lo confesó y dejó de tener agonía. Dejó de vomitar sangre. Y sí, pero también te recuerdas los ruidos que hacía por los demonios, lo estaban atormentando. No se podía, digamos, pues, si lo queremos entender, no se podía morir. Ellos lo querían jalar para el infierno. Sí, hermano. Pero lo que digo de esto es que uno tiene que ser cuidadoso. Yo cuando leí esto de los judíos, lo primero, wow, dije esto porque de una vez, pero es natural que podamos pensar cuál es la causa de la enfermedad. Nada más eso. Pero sí, hay varias causas de enfermedad, pero la más importante para nosotros en este estudio es entender que el pecado se asocia con enfermedad, ¿verdad? No todas las enfermedades son causa del pecado. Otro punto importante, ¿amén, hermanos? No, pero que las enfermedades vienen producto del pecado, de la historia de lo que pasó, sí, porque cuando ya el hombre pecó, empezó a degenerarse su cuerpo y vinieron las enfermedades que vienen de Satanás. Un poco complejo el tema, pero bueno. Ahora, ¿se recuerdan de Job? Los amigos de Job lo acusaron que era por su pecado. Pobrecito, no sabía ni de dónde le venía el ramalazo, ¿verdad? Porque fue Satanás que le pidió a Dios y él le trajo una sarna terrible. Él no sabía, pero los amigos lo primero que pensaron, ¿sabes qué, Job? Son tus pecaditos, papá. No te hagas de loco.
Lo acusaron de pecados ocultos, hermano. Ok. ¿Se recuerdan de Pablo? Allá cuando el naufragio, que lo mordió la serpiente. ¿Se recuerdan? Ok, si no yo les recuerdo. Hechos 28:4. No problem. Sí. ¿Qué dice Hechos 28:4? Llegó, agarró una madera porque estaban queriendo hacer fuego y una serpiente le mordió la mano y la sacó, la tiró. ¿Sí? Ajá. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar. La justicia no deja vivir. Ellos habían tenido un naufragio terrible, ¿verdad? Pero Dios guardó a todos, a toda la tripulación y todos los que iban allí. Llegaron a esa isla y lograron todos vivitos. Y entonces Pablo empezó pues todos a trabajar, a buscar leña y a hacer fuego. Y ahí una serpiente lo mordió. Ya venían de estar en tribulación y por eso la gente expresó esto, ¿verdad? Como diciendo, es la maldad que trae este hombre, ¿verdad? Ahí la gente se equivocó en su apreciación. Entonces, es muy arriesgado, hermanos, establecer una relación directa entre un pecado concreto y algún tipo de desgracia o sufrimiento. Eso también. No todo va a ser causa de eso. Es bien peligroso. No hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora, y esto mismo lo podemos comparar con supuestos pecados de los padres. ¿Ven? Aunque la Biblia afirma que esto puede ocurrir también. Veamos ahí Éxodo 25. ¿Cuántos están recibiendo la palabra, hermano? Amén. Guárdenla en su corazón, amén. Importante. Éxodo 25. 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Algunos dicen, no, pastor, usted, perdóneme, pastor, pero las maldiciones, porque nosotros oramos incluso para revertir maldiciones. Eso fue en el Antiguo Testamento. Eso ya no se aplica ahora. Yo, pues, no creo. Hay cosas que sí se aplican. Un padre borracho alcohólico puede traer consecuencias para sus hijos. Incluso la Organización Mundial de la Salud, hablando del alcoholismo, hablan del punto de la herencia, ¿verdad? Y mi abuelo fue un alcohólico que murió alcohólico. Y yo surgí como alcohólico. Yo no sabía. Y yo sospecho que pudo habido algo. Aunque el pecado mío, yo puedo pecar y mi hijo no tiene que tener consecuencias. Pero las consecuencias que pueda vivir mi hijo es por lo que yo vivo de lo que hice, pues. No, bueno, ¿cómo puedo decirte? Un fulano que es asesino va a la cárcel, las consecuencias indirectas de la familia son terribles. O sea, veámoslo desde ese punto de vista. Vamos a leer Éxodo 34:7. Reforzando esto de las maldiciones y de las enfermedades y entendiendo por qué este muchacho era ciego. A ver. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta
Estamos hablando de maldiciones generacionales. Nosotros creemos que suceden. Hay otros que dicen que solo se aplica al Antiguo Testamento. Mi argumento es que la Biblia es una sola, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, algo importante es, por ejemplo, volvamos a Job. Job se defendía de las acusaciones de sus amigos. Sin embargo, él hizo notar, fíjense bien, a ellos que muchas veces hay hombres tremendamente pecadores que no sufren consecuencias por su pecado. Y allí, en el capítulo 21 de Job, yo te quiero invitar a que lo leamos. Versos 7 al 16. 7 al 16. Sí, 21. 21, Job 21 del 7 al 16. Porque viven los impíos y se envejecen y aún creen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor y vienen azotes de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran sus crías. Siga, hasta el 16. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítaras saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en la prosperidad y en paz descienden al Seol. Dice pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. Entonces vamos a ir concluyendo en cuanto al tema de la pregunta que hicieron los judíos. Ven, hay posiciones en cuanto a esto de por qué está enfermo o por qué le pasa tal cosa. Ya leímos que Job está diciendo, no hombre, ese tipo malo, tremendo, pero a él todo le va bien. Y puede ser que así sea, ¿no? En la práctica. Vemos gente tremenda, mafiosa, con grandes mansiones, con grandes carros, mucho dinero, y ahí andan, y son felices, y no les pasa nada. O sea, en el caso de Job, no era por su pecado, y todos lo sabemos, porque conocemos el entorno del por qué él le pasó lo que le pasó, ¿verdad? Entonces hay una mentalidad que se ha extendido entre los hombres de todas las épocas, ¿verdad? Sabemos pues seguramente que en el fondo de todas esas cosas malas que nos ocurren puede estar el germen del pecado, amén, ¿sí? ¿Por qué no, verdad? Pero algunos que están sanos también tienen esta mentalidad que les estoy hablando, porque esto les da una falsa sensación de superioridad que les permite pensar que son mejores que los que sufren. No, pues yo soy un buen hombre, a mí no me pasa nada, gracias a Dios, ¿verdad? Ese que le pasa cada rato, a lo mejor algo malo hace. ¿Ves? Esa es una aplicación de lo que estamos hablando. Una mentalidad de fariseo, que era de alguna manera la mentalidad que tenían los discípulos, porque ahí lo dice que la pregunta en Juan, que fueron los discípulos que hicieron la pregunta y le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Amén, hermano. Entonces, de cualquier caso que hayamos hablado, lo cierto es que las enfermedades son una parte de la maldición que el pecado ha traído al hombre. Y pues nos toca en algún momento gemir en mayor o menor grado, ¿verdad?
porque puede haber sufrimiento. ¿Qué dice Romanos 8, 19 al 25? Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hasta el cuánto dijo, pastor? Hasta el 25. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque esperanza fuimos salvos, pero la esperanza se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amén. Esto es como un refuerzo en el sentido de que nosotros los creyentes, aún en medio de la situación, van a haber situaciones que aunque no hayamos pecado, podemos pasar por pruebas. Todo el universo, los seres humanos, pues gemimos, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo gime por nosotros en los momentos de oración, porque hay dolor, ¿verdad? Llegamos a Él y oramos porque a lo mejor estamos pasando pruebas. Entonces, estamos concluyendo todo esto de la enseñanza de la pregunta de los fariseos. ¿Fue el pecado de él o de sus padres? Amén. Entonces, ahora, nosotros sigamos entonces. Dice el versículo 3, no es que pecó ni sus padres, ¿verdad? Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ¿tuvo que pasar eso? ¿Tuvo que nacer ciego para eso, hermano? Sí. Pregúntate. Wow, ¿y qué tal si no hubiera encontrado a Cristo, verdad? Ahí es donde surgen, wow, ¿cómo entendemos esto? Pero es la explicación que dio Jesús, ¿verdad? Entonces, pensemos entonces que Dios impuso la ceguera con el propósito exclusivo de ofrecerle una oportunidad de sanarlo. Qué tremendo, hermano. Pasar ciego muchos años esperando que Jesús lo sanara. Tal vez no es así como hay que pensar, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? No pensemos de esa manera, ¿verdad? Pues tal vez tendría que haber pasado eso para que sus discípulos no fueran incrédulos y que vieran que él podía hacer milagros, y que también no tuvieran ese concepto de que, digamos, con la pregunta que le hicieron, que si él nació ciego de nacimiento por alguna, o que él hizo algo, sus papás, sino que digamos que fue con el propósito que Dios ya tenía establecido, ¿verdad? Para que ellos empezaran a ver tal vez milagros que él podía hacer. ¿Qué piensan, hermanos? Un poco complejo, ¿verdad? ¿O será que ya estaba predeterminado para que pasara eso? Pues, Porque de cierta manera, pues, tuvo que nacer él para que cuando Jesús también... pero, ¿cree usted que nació nada más para eso? Esa es la pregunta general. A ver, quiero opiniones. Ya van dos. Yo sí. ¿Ah? Yo sí creo Ok. pues pienso que todo está planeado por Dios y es para glorificar su nombre. Ok. Lo que sí es claro que ni el papá ni él habían pecado. No. Y Jesús se le presentó esa oportunidad para que entendieran ellos algo diferente y que vieran que Dios se iba a glorificar en la vida de él. ¿Están de acuerdo conmigo?
¿Creen que así es? Porque qué tremendo, no, voy a mandar a Juanito que va a vivir 20 años y hasta que me vea a mí yo lo voy a sanar. Tal vez no era esa la intención, ¿verdad? No hay que entenderlo de esa manera, pues. ¿Entienden? ¿No? Sí. O sea que hay algunas, como puedo decir, enfermedades que Dios determina que va a pasar para su vida de él y otras que sí son maldiciones generacionales. Puede que sí, sí, claro. El punto aquí, hermanos, es que no pensemos nosotros que ya estaba eso, el caso de él, para que fuera como un ejemplo, ¿verdad? Dios, las enfermedades han existido siempre, sea por pecado o no. Allí el Señor les aclaró que no era por pecado, pero que ahora iba él a aprovechar esa oportunidad para ser glorificado. Ese es el punto. Sí, porque en el versículo 3 dice, donde respondió Jesús, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Amén, correcto, amén. Eso es el punto. No fue predeterminado en el sentido de que no, vamos a poner cieguito a Juanito porque un día Dios lo va a sanar. No es así, ¿verdad? No es ese el punto. Muy bien. Ok. Ahora, veámoslo desde el punto espiritual. Lo sanó físicamente, él conoció a Jesús y después lo sanó espiritualmente. Allí sí, él lo sanó de las consecuencias del pecado. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad? Porque llegamos a Cristo producto del... Necesitamos reconciliarnos con Dios porque nacimos con pecado. Amén. Ese punto sí es importante. Entonces allí la gracia de Jesucristo llegó sobre la vida del ciego y no solo lo bendijo dándole la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Y entonces lo que leímos, lo que leyó la hermana, las obras de Dios se estaban manifestando en él, como en cualquiera de nosotros. Qué bueno que llegamos al Evangelio, y cuando llegamos al Evangelio el Señor aprovechó para sanarnos de muchas cosas. Así es. Y Él se ha glorificado en nosotros. Así es. Qué importante esto. Ahora, esa tragedia de Él le pasó a varios ciegos, ¿verdad? Como consecuencia de la caída. Por eso hay un montón de enfermos. Los hospitales están rebosando de enfermos. La enfermedad anda por todas partes. Están inventando otra plaga que viene así como el COVID, ¿verdad? La gente está hablando y hay tanta enfermedad, hay tanta dolencia. Ya está contagiada de que va a venir. Pues sí, porque, pero ven, hermanos, cómo una pequeña preguntita nos llama la atención en la Biblia. Y lo importante es que tengamos la explicación. Y esto es un aspecto teológico importante. No todos los que son pecadores se enferman, pero el pecado, las consecuencias del pecado sí es la enfermedad. Amén. ¿Están entendiendo o no? Los confundí. Es decir, hay gente mala que no tiene mayores problemas de enfermedad. ¿Ok? O sea, el pecado trajo la enfermedad. ¿Ok? Pero no todo el mundo se enferma. Ahora, hay personas que tuvieron la oportunidad de que cuando estaban enfermos conocieron del Señor. Y hubo quizás sanidad. por eso los que están en pecado y que no se enferman, ¿verdad? Pues quizás porque Dios está dándoles oportunidad y Él está esperando el momento de llegar a ellos o que ellos lo busquen a Él, ¿no? Que sí, es un chance. Claro, podría ser. Es decir, entendamos una cosa, es la enseñanza del ciego. Hay otros casos en la Biblia diferentes. En este caso estamos analizando la pregunta de los discípulos. ¿Fue por el pecado de él o de los padres? Ya concluimos que no, ¿verdad? Que sí, a consecuencia del pecado ha venido la enfermedad. Pero la ceguera de él no era una enfermedad, nació así. A lo mejor hubo un daño, pero no se habla se habla de la ceguera como una deficiencia de él. ¿Ustedes lo entienden como una enfermedad? Podría ser, ¿verdad? No sé,
No quiero confundirlo. Gloria a Dios. Bueno, entonces la tragedia de este ciego había venido como consecuencia de la caída del hombre, pero el Hijo de Dios iba a aprovechar esta situación para mostrar lo que Dios puede y quiere hacer a favor del hombre. Y no solo de aquel ciego, sino de cualquiera. Amén, hermano. Muy bien. Dios en su providencia puede usar lo que a todas luces es una desgracia para traer gloria a su nombre. Así es. Y esto debe ser recordado por todos los que sufren de penosas enfermedades, porque Dios siempre puede hacer que su nombre sea glorificado en cada circunstancia de nuestras vidas si le dejamos. Así que sigamos orando si hay alguna enfermedad. Amén. Dios se puede glorificar en cualquier momento. Amén. Ahora, entendamos que puede ser que algunos no sean sanados, ¿verdad? Porque también recordemos el caso de Lázaro. Y no se murió, pues tuvo que ir Jesús, porque ahí vemos otra enseñanza. Amén. Allí vemos otro tipo de enseñanza. Cada porción de la Biblia tiene una enseñanza. Entonces, cuando el Señor recibe el aviso de que su amigo estaba enfermo, Él no hizo nada para que no muriera, porque había otro propósito. Él quería resucitarlo, todavía ir más allá, ¿verdad? Todos sus tejidos muertos ya hiedían. Sin embargo, como dice Juan 9:4, ahí nos vamos a quedar, leámoslo de nuevo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor, mientras los discípulos estaban viendo, buscaban en aquel hombre algo que había causado su enfermedad, el Señor miraba una maravillosa oportunidad de manifestar su poder y sus obras, ¿verdad? Todo esto del ciego le iba a permitir al Señor enseñar una lección a sus discípulos sobre las oportunidades de servicio y la urgencia del trabajo que Dios les había mandado a hacer. No era para estar estudiando teología en ese momento, era para ayudar al ciego. Amén, hermanos. Amén. Y entonces, aparte de eso, Jesús tenía una urgencia porque Él solo iba a estar 3 años en su ministerio. Había que demostrar el poder de Dios. Amén, hermanos. Amén. Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche, en contraposición, será el tiempo cuando volvería al Padre que le había enviado. Así expresaba el principio universal de que para todo hombre y para Jesús también, el transcurso de la vida en esta tierra debe ser considerado como el día de las oportunidades para trabajar para Dios. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a orar, siempre oramos por una ofrenda.